Hola, soy Ángela Posada Swafford, periodista científica, y en este episodio del podcast de Intelecta me gustó haber aprendido acerca de la forma en que trabaja y piensa un arqueólogo. Ese detrás de cámaras, ese proceso de descubrimiento tan genial y ese maravillarse ante lo desconocido. Estos dos exploradores son como nuestros Indiana Jones, están trabajando en exploración en su sentido más puro y eso es fascinante. Bienvenidos al podcast Intelecta. Una de las estrategias de apropiación social del conocimiento que desarrolla en Colombia la Universidad del Norte para visibilizar la actividad científica de sus investigadores. Bueno, pues aquí tengo enfrente a mí a Javier Rivera Sandoval y a Juan Guillermo Martín, arqueólogos ilustres de Uninorte, a quienes conozco ya hace rato. Hemos tenido la oportunidad de visitar la Ciudad Vieja, la Panamá Vieja. Cuando nació Intelecta, o poquito después de haber nacido Intelecta, fuimos y entendimos el trabajo tan hermoso que está haciendo Uninorte en materia de arqueología en el Caribe. Pero eso es solo un pedacito chiquitico, el trabajo de bioarqueología y arqueología, sin contar con la arqueología subacuática, que trataremos de desmenuzar en este podcast. Un poco en palabras tuyas, Juan Guillermo, la arqueología le da voz a otras voces y visibiliza ciertos grupos que no se reflejan en los documentos escritos. El historiador, pues haciendo uso de lo que mejor él o ella saben, escriben, pero se le quedan pedacitos por fuera de estas personas que nunca conoció, de cómo vivía esta gente y de eso que tiene que ver, cómo se relaciona con cambio climático, con uso de recursos, con adaptación al ambiente y qué nos pueden decir estas voces del pasado profundo que no estamos pudiendo ver. Entonces, ¿cómo va esta investigación exactamente? Y cuéntanos detalles sobre lo que sucede. Bueno, en el archipiélago de las Perlas venimos trabajando desde el año 2007 en un intento primero por inventariar sitios arqueológicos en algunas de las islas en donde se han venido desarrollando proyectos inmobiliarios y en donde el patrimonio arqueológico está en riesgo. Eso nos ha permitido ir identificando numerosos sitios arqueológicos que nos dan cuenta de una larga ocupación del archipiélago desde hace 6.200 años. Ahora mismo ese sitio que se ubica en la playa Don Bernardo, en la isla Pedro González, es el sitio más antiguo en las islas de plataforma en América Central. Y ese basurero en particular pues nos ha brindado información clave sobre el impacto de los seres humanos en este tipo de ambientes aislados. Uh-huh. ¿Por qué no nos das una idea de la topografía o de un poco la historia geológica de este archipiélago? Era parte del continente y luego pues hubo un aumento del nivel del mar en algún momento y esto quedó, ¿no? Sí, exactamente. Por eso se llaman islas de plataforma, porque hace unos 12.000 años estaban pegadas al continente. El nivel del mar bajó con la última glaciación entre 130 y 140 metros, así que la gente se podría hacer una idea de lo que significaría cuando uno está al lado de la playa, quitarle al nivel del mar 140 metros, lo que significa en términos de territorio seco que puede quedar, ¿no? O sea, la línea de costa pues estaba lejísimos de lo que está actualmente, y en el caso del archipiélago de las Perlas y de la bahía de Panamá pues significaba que era una gran llanura seca en donde las islas sobresalían como pequeñas colinas. Uh-huh. ¿Quiénes vivían allí? Oye, ¿qué indicios tenemos? ¿De dónde salieron estos personajes? Bueno, lo que sabemos hasta ahora es de la llegada inicial a esta isla. En las otras islas no hemos encontrado evidencias tan antiguas de gente que llegó hace 6.200 años a estas islas. Es un fenómeno también a nivel global, no solamente es aquí en América, lo hemos visto lo he leído en experiencias en otras islas. En el Holoceno Medio se da una intensificación de la exploración marítima y de la exploración de islas. El Holoceno Medio estamos hablando de 5.000 años atrás. Okay, entonces la gente en ese momento, seguramente lo que hablan los otros especialistas es que se han mejorado las técnicas de navegación y las posibilidades de exploración de los seres humanos de nuevos ambientes. Entonces es en ese momento en donde tenemos como una explosión, por decirlo de alguna manera, de ocupación humana en islas, en el planeta.
este es un ejemplo de esos. Está muy interesante. O sea, obviamente entonces fue, claro, siempre por vía marítima, porque antes de eso pasaron muchos años antes y cuando eso estaba seco, que no, esas poblaciones no existían todavía. Probablemente pasaron por ahí, pero no tenemos las evidencias Claro. más antiguas de que hayan podido llegar caminando. Así que si tenemos 6.200 años, significa obviamente que debieron llegar navegando a las islas. Porque lo que hay debe estar debajo del mar, ¿cierto? O incluso en las planicies aquí o de allá, de la costa de Panamá, a lo mejor encuentran ustedes otros rastros. Es muy probable y ya se ha encontrado en algunos otros lugares, Baja Centroamérica, en la Florida, sitios del final del Pleistoceno, perdón, o sea, hace unos 10, 12 mil años que están bajo el mar. O sea, que hacen parte, digamos, de esos sitios que en algún momento estuvieron secos en el pasado. Wow. Bueno, pero entonces, ¿ustedes llevan ya cuántos años en estos? Desde el 2007 estamos trabajando en el archipiélago de las Perlas. Las Perlas. Sí, ya llevamos un rato. ¿En varias de las islas o hay islas donde no se puede? En varias de las islas, hay islas esas islas tienen una particularidad, son islas privadas, entonces el trabajo allí depende, por supuesto, de los permisos que nos den los dueños de las islas. Algunas de esas islas simplemente no nos han dado permiso, en otras no solamente nos han dado permiso, sino que han financiado nuestras investigaciones. Mientras tanto, ustedes han encontrado varios, no sé si llamarlos no enterramientos, sino simplemente vestigios de habitación humana. ¿Qué nos puedes decir tú, desde el punto de vista de la arqueología, de la bioarqueología, Javier, de lo que han encontrado ustedes en estos lugares? Bueno, para estas poblaciones tempranas en realidad no es tan fácil encontrar evidencia osteológica humana. Osteológica de huesos. Exactamente. Sí. Aunque en las excavaciones que hizo Juan Guillermo, pues apareció un individuo femenino que pues no esperaba encontrar allí. Pues yo tuve la oportunidad de analizarlo. Se trataba de una mujer, adulto joven. Lo interesante allí también es ver las pautas de enterramiento, los patrones funerarios, porque tiene evidencias de corte y puede que esté vinculado con procesos de descarnamiento para preparar el cuerpo y enterrarlo. O sea, sin embargo, evidencias de corte en que realmente estos eran intervenidos sí, para su entierro. Así es. Exactamente. Wow. Exactamente. Sin embargo, pues era un único individuo, entonces pues hablar de que toda la población era tratada de esa manera, pues sí, ya es otro tema. Sí, pero perdón, ¿cortarla para que cupieran el hueco o algo o qué? ¿Cómo así? No necesariamente. En otras poblaciones tempranas también pues se venía, por ejemplo, las momias chinchorro okay, en Chile, que para prepararlas, primero las descarnaban, pues eso dejaba pues obviamente una serie de huellas de corte en el hueso, como signo de la preparación de las momias, y luego pues se ataviaban, se completaba su volumen y se colocaba la piel del individuo, pues encima. Que eso encima. Oh, pero eso es muy elaborado, es decir, muy elaborado, exactamente, y eran poblaciones también de cazadores recolectores y pescadores básicamente que vivían allí en la costa, que también pues habla de esos procesos de adaptación no solamente ambiental, sino también de la construcción de modelos simbólicos de pensamiento alrededor de la muerte y de los muertos. Entonces, pues, bueno, estoy citando nada más un caso donde sí se ha reportado en varios individuos. Aquí en Las Perlas nada más encontramos a esta mujer y pues eso pues nos llama también a seguir investigando, a ampliar por supuesto las excavaciones que hay allí para poder identificar si realmente todos los individuos eran tratados así o era un caso muy excepcional. O sea, y esto es parte de lo que la historia escrita no nos dice. Esto es lo que ustedes han averiguado, pues a punta de mirar el terreno y de dejar hablar a los muertos de Las Perlas, literalmente, ¿no? Sí, una ventaja es que nosotros trabajamos es con lo que llamamos la cultura material, es decir, los objetos, toda la evidencia física, pues que ella no miente. Entonces digamos que ahí podemos acercarnos a la vida cotidiana, a cómo pensaban, qué era lo que les gustaba comer, cómo eran las relaciones que establecían entre ellos, así que pues tenemos la ventaja de aproximarnos a esos elementos que hacían parte de su diario vivir. En cambio los historiadores pues lo hacen a partir de una serie de documentos que fueron escritos pues con una intencionalidad y con un punto de vista muy particular en el cual pues seguramente no tenemos los pensamientos y las ideas de todos los miembros de la población. Me parece genial.
¿Qué exactamente has visto en materia, o han visto ustedes dos en materia de adaptaciones a la comida? Que hay algo muy interesante, ¿cierto? Que uno piensa que los españoles vinieron acá con su comida y comían lo de ellos y bueno, hostia, y eso era lo que les gustaba, pero resulta que, se tuvieron que adaptar en algún momento a comer. ¿Qué era lo que había aquí? ¿Maíz? Maíz, yuca. ¿Hacían arepa? ¿Qué hacían? Claro, ese, por ejemplo, es uno de los grandes mitos de la historiografía panameña. Yo creo que se extiende al resto del continente, y es que se asume que la invasión europea y la conquista y colonización europea impuso una dieta. Impuso un modelo de alimentación, Sí. que implicaba pues traer una serie de plantas y de recursos que se impusieron aquí y la gente los consumió, además de manera diferencial. Se asume que los españoles o los europeos comían una cosa, los africanos esclavizados comían otra cosa, seguramente de menor calidad, y que las poblaciones originarias comían también otras cosas. Entonces, que hay, a partir de la comida se puede también definir como la diferenciación social en esa época, en la época colonial. Y lo que hemos venido encontrando arqueológicamente es totalmente opuesto. Es, por supuesto, y digamos es lógico, yo llego a otro sitio y tengo que adaptarme, o sea, yo no estoy cargando todas mis plantas ni toda mi comida. A lo mejor puedo cargar y llevar algo para los primeros días, pero después tengo que adaptarme. Entonces ya no como pan de trigo, sino el pan de maíz, que es la arepa o la tortilla. Ya no se me acabó el vino y me quiero emborrachar, pues chicha de maíz, ahí está, me la tomo y me emborracho igual. Seguramente no sabe igual, pero ahí está la posibilidad de tener una bebida alcohólica, por ejemplo. Y una de las cosas que implementan muy rápidamente y que incorporan más bien en su dieta los españoles y sobre todo los navegantes es el casabe. El pan de yuca. Ese casabe se conserva durante mucho tiempo. Tiene esa ventaja sobre ese pan que hacían los españoles y que se ponía duro y había que mojarlo, y bueno, era terrible la comida en esos viajes transatlánticos. Pues encuentran una alternativa que es el casabe. No sabe a nada, pero no resulta tan desagradable como el pan viejo que tenían que consumir en estos viajes. Entonces empiezan a incorporar una serie de plantas, no en la misma medida, no tan diverso. O sea, la dieta nativa americana era mucho más diversa. Había muchas plantas y muchos frutos y muchos vegetales que se consumían, igual que animales. Los españoles sí reducen esa diversidad, eso sí lo hacen, sobre todo encaminado en ciertos, por ejemplo, en el caso de los animales y de los moluscos, en ciertos animales y moluscos que son parecidos a los animales que ellos consumen en Europa. Entonces van a darle prelación, por ejemplo, al venado, a las especies de venado que tenemos ahí, que se parecen a los ciervos europeos. Claro. Hay ciertos roedores, ciertos conejos y ciertos roedores grandes aquí en América que se les van a parecer a sus conejos y a sus liebres y también los van a incorporar, pero por ejemplo la iguana nunca la van a incorporar a su dieta. La iguana es un plato de élite, al menos en el Caribe. Solo las poblaciones o las clases sociales altas consumían iguana, y eso sí a los españoles les parece terrible, y hay varias crónicas al respecto que dicen pues que ese animal se ve muy raro, es muy feo y no les parece agradable comérselo. Y buena parte de esas evidencias van a estar referidas, en el caso arqueológico, a los basureros. Los basureros son la gran fuente de información para la arqueología, pero además en los huesos. Los restos óseos humanos nos van a dar evidencias sobre la dieta a través de los estudios isotópicos y de los estudios o de los restos vegetales que quedan en los dientes, en el cálculo dental. Claro. Entonces ahí vamos a encontrar una cantidad de evidencia que nos habla de la dieta, y bueno, pues Javier trabajó justamente sobre ese tema. Ahora le pregunto a Javier sobre ese tema, pero me parece genial esta cuestión de haber diferenciado las dietas de ellos. Es decir, es como si ahorita vienen los extraterrestres y ven una cafetería aquí en Barranquilla y un restaurante elegantísimo van a pensar también que hay una diferencia, pero en realidad uno come aquí todo lo que hay, es la misma cosa, ¿no? Sí. Okay. Sí, la población prehispánica consumía iguanas,
boas, distintos tipos de reptiles, una variedad amplísima de peces y por supuesto buena parte de los mamíferos terrestres que vivían en la isla. Lo que nosotros hemos visto en ese sitio temprano es que en 500 años buena parte de la biodiversidad terrestre de la isla desapareció. Y desapareció por la caza del ser humano. Lo que pasó en Nueva Zelanda con las moas, se las comieron. Exactamente, el pájaro dodó en las Islas Mauricio también es otro ejemplo, las utías, un roedor grande que vivía en el Caribe también, porque en muchos casos estos animales no tienen depredadores en estas islas. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que las islas tienen una biodiversidad muy limitada, ¿no? A veces la gente piensa que es que en las islas hay de todo, no. Las islas justamente por sus características tienen una biodiversidad muy limitada y un equilibrio además que se rompe muy fácilmente. Los seres humanos rompen ese equilibrio desde que llegan. Sí. En el caso de estos habitantes que llegan a las perlas, llegan y además son agricultores. Entonces ellos tumban bosque, lo queman para cultivar sus plantas. Eso genera también un impacto serio en el medio ambiente. Claro. Y aparte de eso, seguramente llegan con animales domésticos, con sus sus propios perros o lo que sea. Exactamente. Esos animales también van a generar un impacto un desequilibrio en ese medio ambiente. Entonces, entre que cazan los animales de manera intensa, porque pues estos animales no tienen defensa, no conocen este nuevo ser vivo que llega aquí y que termina cazándolos de manera intensa y se vuelve muy eficiente. Aparte de eso, me está tumbando el bosque y la vegetación que yo consumo, pues finalmente buena parte de esos animales terminan desapareciendo de las islas. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Qué animales has visto que han desaparecido? Bueno, uno quizás el más importante es un pequeño venado, un venado enano, probablemente del género Mazama, que va a evolucionar ahí en las islas de manera aislada y por eso va a reducir su tamaño. Entonces, un poco como el venado de la Florida, de los cayos de la Florida. Exactamente. Lo que hacen normalmente los mamíferos como parte de su proceso evolutivo y de adaptación en las islas, el reducir de su tamaño. Claro. O sea, cualquiera que me ve diría, este tipo se crió en una isla, es bajito. Sí, igual a mí. Eso pasa con los mamíferos en las islas. Entonces, este venado redujo su tamaño. Claro. Por las características osteológicas se parecería a un género que se conoce como Mazama, que vive en el resto del continente y es obviamente la presa preferida de esos primeros pobladores que llegan a las islas. Encuentran un animal, más o menos estos venados eran como del tamaño de un perro labrador actual. Entonces ahí encuentran una buena cantidad de proteína, empiezan a cazarlo de manera intensa y empieza a disminuir la cantidad de basura, digámoslo así, de restos óseos de este animal y aparentemente estos antiguos pobladores se van temporalmente de la isla. Seguramente porque se dieron cuenta que están agotando los recursos, a lo mejor van a otra a hacer exactamente lo mismo, no hemos encontrado esa evidencia y después regresan cuando se ha recuperado un poco la población, la siguen cazando hasta que finalmente desaparece. Pero no es la única, desaparece por ejemplo un mono cariblanco que también vivía en la isla, algunos roedores que finalmente desaparecieron también. Entonces lo que estamos viendo es que al final no solamente el que desaparezca una especie significa que se desarticula y se desequilibra todo el sistema y en efecto dominó terminan desapareciendo otras especies. Eso es importante saberlo porque son datos que nos sirven para esas modelaciones que nos permiten ver qué es lo que va a pasar a futuro en este planeta. Claro, mirar en el pasado para entender el futuro. Increíble también la parte, Javier, de los isótopos. Yo sé que uno puede ver el tipo de agua que una población bebió por lo mismo, ¿cierto? Se queda... ¿Por qué no nos explicas un poco la tecnología, pues de manera que la podamos entender y también cómo comparar lo que, me imagino, sería genial, ¿cierto? Lo que se comía en ese momento en las perlas con lo que consume un barranquillero moderno, por ejemplo. Todo eso te lo dice la isotopía, ¿cierto? ¿No? Sí, claro que sí. ¿Cómo haces esto? Básicamente, uno es lo que come.
Todo lo que uno está consumiendo, sean plantas, sea proteína animal, el agua que tú comentabas, eso se va fijando en el hueso o en los dientes, en el esmalte dental, que es otro tipo de material que también utilizamos para la isotopía estable. Digamos que son estudios físico-químicos, por supuesto. Los isótopos pues se diferencian es en el peso que tienen los átomos. Hay isótopos radioactivos y hay isótopos estables. Los isótopos radioactivos son como el carbono 14, que es famosísimo pues para estimar qué tan antiguo es un elemento orgánico y que en arqueología obviamente lo utilizamos muchísimo. Pero también están los isótopos estables, que esos se mantienen continuos. Cuando el individuo fallece, ese valor del isótopo se mantiene hasta que el arqueólogo lo encuentre. Como una fotografía. Como una fotografía. Exactamente. O sea, los dientes son algunos de los restos más importantes en la arqueología. Fundamental. Por esa razón. Fundamental. Tanto porque nos da información sobre las condiciones de salud, de enfermedad, nos da información sobre lo que estaban consumiendo. Incluso hay algunos métodos que te permiten, a partir de los dientes, estimar sexo. Incluso también te permite establecer allí la edad por los procesos de formación y desarrollo de los dientes. Sí. Entonces, digamos que es muy informativo las piezas dentales para los estudios bioarqueológicos. Pero volviendo al tema de los isótopos, lo importante es que en el caso de los dientes, de los huesos, se conserva el colágeno, que en el colágeno es donde tú obtienes allí la información isotópica. Si el hueso no tiene el colágeno, pues simplemente no vas a tener buena información allí que te pueda aportar allí a la discusión que te interese. Y básicamente la isotopía en arqueología, digamos que tiene por un lado un interés para reconstruir las dietas del pasado, que pues eso nos lo dan los isótopos de carbono y de nitrógeno. El carbono nos va a dar información sobre el tipo de plantas que están consumiendo y el nitrógeno sobre el tipo de proteína animal que se está consumiendo. Y por otro lado, los isótopos de estroncio y de oxígeno te van a dar información sobre la movilidad y migración que puede haber tenido un individuo en algún momento de su vida. ¿Cómo haces? Porque el oxígeno es por el tipo de agua que se está consumiendo. Sí. El estroncio es también pues un elemento pues que está en la tierra, y digamos que allí también el consumo de los alimentos pues también va fijando estroncio, pero te va a dar información sobre un punto en particular donde el individuo nació y creció. Interesante. Exactamente, entonces digamos que eso también nos da información de si el individuo se murió en X punto, pero tiene una huella isotópica distinta al del resto de la población, y del sitio donde está enterrado, eso va a dar información de que venía de otro lado. Entonces, por el lado del carbono y del nitrógeno, pues que nos permiten allí reconstruir las dietas. En cuanto al carbono, te va a dar información si consumía plantas C3 o C4. ¿Qué quiere decir eso? Es cómo fotosintetiza una planta los átomos de carbono. Las plantas C3 son 3 moléculas de carbono, las plantas C4 son 4 moléculas. Sencillo. Dentro de las plantas C4 está, por ejemplo, el maíz, y dentro de las C3 tubérculos, que son las plantas más utilizadas aquí en América. Para saber si realmente está consumiendo maíz y no otra planta C4, allí hay que complementarlo con otro tipo de estudios. Por ejemplo, los fitolitos o los almidones, que son evidencias microscópicas que también quedan en el cálculo dental, o que tú también lo puedes recolectar, qué sé yo, en algún instrumento que se utilizó para la molienda, en algún recipiente también que se habrá utilizado pues para preparar algún tipo de alimento, en fin, y allí puedes identificar y cruzar la información. Básicamente nosotros lo que hacemos los arqueólogos es cruzar distintas líneas de evidencia, distintos datos, para realmente reconstruir y dar una interpretación sobre un tema en particular, no confiarnos de una sola fuente de información. Claro, es que eso es lo lógico. A uno le enseñan, a uno como reportero, como periodista investigativo, como periodista de ciencia, primero vaya a la fuente original y segundo consulte otras fuentes que le den complemento. O sea, podría uno decir que lo que tú haces, tú eres un detective de los dientes y de los huesos, y cada diente y cada hueso son huellas digitales de químicas, digamos. Exactamente. Del pasado. ¿Qué se te forma en tu cabeza cuando piensas en estos habitantes de las perlas? ¿Cómo era esa sociedad? ¿Qué puedes inferir lo que un historiador no nos está diciendo? Que nos pintes un cuadro. ¿Cómo vivían ellos? Bueno, en las perlas tenemos una limitación, y es porque tenemos nada más un solo individuo humano.
pero digamos que tenemos toda la información contextual y pues al estar estos basureros pues excavados, evidentemente pues allí hay información desde el punto de vista arqueobotánico y también de la fauna que consumía estas poblaciones. Entonces digamos que ya tenemos una información base para que en el futuro, con los hallazgos de eventuales de nuevos enterramientos humanos, se pueda cruzar la información y pues poder hacer allí un buen estudio isotópico al respecto. Sin embargo, este ejercicio sí lo hemos podido hacer con poblaciones prehispánicas del Caribe colombiano. De hecho, pues estamos preparando ahorita mismo un artículo que esperamos que pronto salga a la luz, en el cual pues analizábamos 30 individuos de 4 sitios del departamento del Atlántico: Malambo, Tubará, Valle de Santiago y la Ciénaga del Guájaro. Poblaciones que vienen más o menos entre el siglo VII hasta el Contacto. Entonces, allí lo que logramos identificar básicamente es el consumo de plantas asociadas al maíz y a la yuca. Y en cuanto a la fauna que se estaba consumiendo, básicamente los peces, tortuga. Aquí se consumía mucha tortuga y algunos mamíferos como el venado, pero es un venado distinto al que se había reportado en las perlas. Este sí es del género Mazama, que sí ya ese se había reportado aquí en lo que hoy llamamos Colombia, en diferentes sitios arqueológicos. Los poblados europeos, después de que se instalaron acá, se vio de otra manera estos paisajes. Ya las ciénagas eran visto como algo que había que secar porque estaban inundando las calles de las ciudades. Ya no era algo ventajoso, ya no era un espacio donde se podía obtener los recursos, y pues fue modificando también el paisaje al mismo tiempo. Se cambiaron las ideas, pero también se cambió allí el paisaje. Y nuevamente, pues retomando lo que comentaba Juan Guillermo, pues esto pues nos está explicando el por qué vivimos esos procesos de crisis ambiental en el presente, que es consecuencia también de esas pautas y que no estamos aprovechando esos conocimientos de las poblaciones antiguas. Entre otras cosas, hablando de Juan Guillermo, de la parte climática y en general ambiental, a mí siempre me ha llamado la atención, y lo he hablado con otros investigadores, de cómo es que ahora solo, digamos, nos basamos en unas pocas variedades de plantas para consumo. Cierto, vemos el maíz, etcétera, pero resulta que antes había montones y todavía hay montones de otras especies que podríamos aprovechar. Entonces, eso también nos lo está contando las investigaciones del pasado, ¿no? Claro, o sea, nos está dando una guía para el futuro importantísima, vis-a-vis el cambio climático. Está claro, y hemos aprendido de nuestros antepasados que la clave para garantizar la sostenibilidad hacia el futuro era mantener una alta diversidad de plantas. No se concentraban, no eran monocultivadores, no era que cultivaran maíz exclusivamente, sabían que de eso no podían depender. Siempre estos campos de cultivos tenían distintos tipos de plantas, y eso por supuesto que garantizaba la alimentación de estas poblaciones en el pasado. Que si le cae una plaga al maíz, pues tengo otras 4 o 5 plantas obvio, ¿no? que no les va a pasar nada, y entonces no voy a perder, digámoslo así, la comida hacia el futuro. Eso es un asunto que no se ha aprendido. El otro tema clave es, por ejemplo, y lo estamos viendo, lo vemos todos los años en la depresión momposina, que se inunda constantemente. La gente siempre dice, ay, mírenla, estamos con el agua hasta el cuello. Hace 2000 años los antiguos zenúes supieron que no había que vivir contra el agua, sino aprovechando esas inundaciones. La aprovecharon muy bien, transformaron ese paisaje y consiguieron convertir esa zona en una zona altamente productiva desde una perspectiva agrícola. Ahora que vemos algunas vacas, muy poca agricultura, y esas vacas ahora mismo con el agua hasta el cuello ahogándose porque estamos pensando, como lo dijo Javier, en un modelo muy distinto. Estamos buscando ir en contravía del medio ambiente.
y finalmente el ambiente y la naturaleza Ganan. tienen una trayectoria que va mucho más allá de nosotros aquí en este continente, y debemos aprender es a convivir con esa naturaleza y no a transformarla y a destruirla como lo estamos haciendo. Esto es lo que me encanta de la arqueología, es que ustedes son un puente maravilloso entre el pasado velado por las nieblas de lo que no conocemos y el futuro de que menos conocemos, aunque la crónica de un futuro anunciado ciertamente con el cambio climático. Pero la otra cosa que siempre me ha llamado la atención, que eso sí me acuerdo en una primera clase de arqueología, fue lo primero que me dijo la profesora, nosotros en el presente estamos juzgando y viendo la arqueología con ojos del presente y no nos estamos poniendo en los zapatos de ellos, ¿cierto? De cómo vivían y además somos críticos de ciertas cosas como los mayas y los aztecas eran caníbales. Póngase en los zapatos de esas personas, no juzgue, no critique porque no tenemos las herramientas como para entender bien cómo era la cosa, ¿no? Es clave que esa aproximación no puede ser con nuestro sesgo actual, porque si no, obviamente vamos a tender a juzgar a las poblaciones del pasado. Hay que entenderlo y ponerse de alguna manera en los zapatos de quienes vivieron hace 1000, 2000 o 6000 años, qué era lo que estaba pasando en ese momento, cuáles eran sus necesidades y en ese sentido por qué hicieron lo que hicieron. Y eso, por supuesto, todas esas actividades finalmente dejan una evidencia en el paisaje, en el ambiente, que nos va a dar luces sobre lo que finalmente va a resultar ser el planeta hacia el futuro. Y entonces la arqueología caribeña, lo que ustedes están estudiando, está contribuyendo muchísimo a entender cómo era este pasado para adaptarnos al futuro. ¿Qué otras preguntas se hacen ustedes, que deben ser muchas? Bueno, la arqueología del Caribe, básicamente en la historia de la arqueología colombiana, siempre ha ocupado un papel muy, muy importante. Aunque en algunas épocas de la historia del país no se ha podido hacer arqueología de manera juiciosa, pues sabemos allí que en ciertas etapas de violencia pues habían áreas vedadas pues para hacer investigación, y recientemente no solamente la investigación básica sino también la arqueología preventiva ha brindado una cantidad de datos amplísimos sobre esos pueblos del pasado en la región. ¿Cómo es arqueología preventiva, Javier? Son los proyectos vinculados a obras de infraestructura que implican remoción de tierras. Por normativa colombiana, en términos de la ley para la protección del patrimonio arqueológico, se va a hacer un estudio arqueológico para evitar el daño a esas evidencias que están en el suelo y subsuelo. Dale. Javier, cuéntanos sobre los descubrimientos que fueron encontrados aquí en Barranquilla, cómo ayudan a reescribir la historia de esos primeros pobladores aquí en la ciudad, ¿no? Como que poco hemos oído, pero queremos oír más. Sí, es cierto. Además porque, pues bueno, esto nos abre también la mirada a otro campo de la arqueología, que es la arqueología en la ciudad, la arqueología urbana. En el año 2015 iniciamos un proyecto en el centro histórico de Barranquilla, en el tradicional Barrio Abajo, que es también donde nació el carnaval, y es donde también se conserva pues gran parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Básicamente casas de la segunda mitad del siglo XIX, pero que dentro de la memoria de los barranquilleros es un sitio muy, muy importante. Allí pues se iba a ampliar la carrera 50. Y pues nosotros hicimos la arqueología, el proyecto de arqueología preventiva asociado pues con esa obra de infraestructura pues importante para la ciudad, y encontramos evidencia de ocupación del periodo prehispánico que databa del año 1220 después de Cristo hasta principios del siglo XVI. Pues está asociado pues con una aldea de pescadores. Allí encontramos evidencias asociadas a unidades de vivienda, basureros, encontramos también urnas funerarias, pues que nos daban varios datos sobre la vida cotidiana de estas poblaciones que se asentaron en lo que hoy llamamos Barrio Abajo. Lo interesante del asunto también es que pues el sitio, digamos que se había reportado previamente con otra obra de infraestructura, cuando se construyó el tranvía interno pues allí en la ciudad, que era un tranvía arrastrado por burros y mulas. Y pues bueno, en medio de esa obra de infraestructura pues se reportaron pues las urnas funerarias. Wow.
El ingeniero, porque no era un arqueólogo, pero el ingeniero pues hizo un mapeo de la zona donde él venía reportando estas urnas funerarias y pues él habló de una famosa necrópolis, de un cementerio. Y ahí se creó en la memoria de la gente que sus casas estaban sobre un cementerio. Esto es parcialmente correcto porque pues en realidad sí había enterramientos, pero no era no era una zona exclusiva para enterrar a sus muertos, sino que también estaban viviendo allí. Como otros grupos indígenas, pues se acostumbraron a enterrar a sus muertos en el piso de sus casas. Pero dentro de la memoria y dentro también de la tradición oral de la gente de Barrio Bajo, pues ellos dicen pues que sus casas están sobre un cementerio. Que eso también pues nos llevó pues a cambiarles un poco la idea que había sobre este tema y que no solamente era un espacio dedicado para la muerte, sino pues que allí estaban desarrollando una cantidad de actividades asociadas pues ahí con el comercio, pues con pues todo lo que implica su cotidianidad. Y hace 2 años, pues también con otro proyecto también de infraestructura, esta vez con una línea de transmisión eléctrica que iba por Vía 40, que es una de las vías más importantes de la ciudad, a la altura del sector de Barrio Bajo, pues evidentemente nos encontramos con una serie de elementos pues, que nos ayuda a complementar un poco la investigación que habíamos hecho en Barrio Bajo. Y eso nos da la idea de que la aldea era mucho más grande de lo que creíamos hasta el momento. Logramos identificar, por ejemplo, el consumo de manatí. Wow. Que en Barrio Bajo sí habían aparecido un par de huesitos, pero digamos que no era estadísticamente no era muy representativo. Pero en esas nuevas excavaciones sí encontramos un volumen más grande, pues que nos habla que el consumo del manatí era importante para estas poblaciones. Uy, que había montones de manatíes. Sí, efectivamente, y que hoy pues es una de las especies más amenazadas que tenemos, que también pues nos lleva a ver estos cambios y el impacto que ha tenido el hombre en el paisaje y en la sobrevivencia de estas especies, ¿no? Claro. Y también encontramos un par de concheros, que son básicamente acumulaciones de concha, como dice el nombre, que nos habla también pues del aprovechamiento de los recursos de moluscos. Uh-huh. Allí básicamente se identificaron el consumo de dos especies, que era la que más estaba representada allí en estas acumulaciones, y apareció, pues allí en uno de ellos logramos sacar una fecha. Uh-huh. Pero eso nos rompió un poco la dinámica de lo que habíamos pensado hasta el momento. Allí encontramos una fecha de 5.000 años antes del presente, que es mucho más antiguo que las poblaciones de esa aldea de pescadores que te había comentado en algún momento. Wow. ¿Y eso en qué va? Eso está muy interesante. Sí, eso está bien interesante, además porque parece que es coetáneo con otros concheros tempranos ubicados en el Canal del Dique, que también tienen fechas de un poco más de 5.000 años, pero al parecer son zonas que fueron ocupadas y, bueno, más bien aprovechadas a lo largo de la historia por distintos tipos de poblaciones, pero que estaban consumiendo los mismos recursos. Uh-huh. Porque inmediatamente arriba de ese conchero encontramos evidencia de la ocupación tardía vinculado pues con esa aldea de pescadores. Allí encontramos manos de moler, encontramos cerámica, entonces pues que nos habla allí de las actividades de esas poblaciones que también estaban aprovechando los recursos pues que suministraba este paisaje de ciénaga cercano al río. Que pues no necesitaban nada más, todo lo tenían ubicado en este punto. También lo interesante es que durante las excavaciones logramos encontrar evidencia de la continuidad de las prácticas indígenas en el periodo ya del siglo XIX, ya cuando se había formado Barrio Abajo, porque encontramos cerámica de tradición indígena. Y encontramos también, por supuesto, el consumo de peces, los mismos peces que se están consumiendo en el periodo prehispánico, pues ya en el periodo republicano, pues allí también aparecía evidencia de esos elementos. Incluso hay motivos decorativos que logramos identificar para el periodo prehispánico que se mantienen por lo menos hasta mediados del siglo XIX. Ay, ¡qué belleza! Sí. Como unos arcos dobles que están allí alrededor de las vasijas, que es un motivo muy frecuente que se ha encontrado en las poblaciones prehispánicas del Bajo Magdalena,
que logramos allí ubicarlos para estos contextos de la segunda mitad del siglo XIX y que consultando otras fuentes, por ejemplo Aquiles Escalante, que estuvo trabajando con alfareros del Atlántico en 1950, señala cómo estas mujeres con cucharas de totumo en la arcilla fresca van imprimiendo, en palabras de él, semicírculos ahí alrededor de la vasija. Y ahí está describiendo precisamente esos arcos. Es que no solo aprende uno sobre lo que comían, sino el arte que hacían, la cultura. Exactamente. Todo eso. Pero entonces eso me hace pensar también, Juan Guillermo, en arqueología también debajo del agua, porque yo sé que tú has hecho muchísima arqueología debajo del agua, pero quisiera preguntarte un poco por esta ¿cómo está la arqueología subacuática? Tú escribiste un paper muy interesante con Willy Gómez Pretelt sobre una cuestión es ciencia y la otra cuestión es política, habiendo tanto tesoro desde el punto de vista científico debajo del agua, ¿cómo nos estamos aproximando a eso y qué ves en el futuro o en el presente? Bueno, en el caso colombiano la arqueología subacuática es mucho más reciente. La participación de la arqueología bajo el agua se viene adelantando desde hace menos tiempo aquí en Colombia. Mientras que en otros países de América Latina, particularmente México, pues nos llevan la delantera, 25 años de tradición, digamos, arqueológica subacuática. Uh-huh. Aquí todavía estamos muy tibios y tiene que ver con la visión, yo creo que del Estado colombiano que le ha dado la espalda al agua, al mar. Uh-huh. O sea, es evidente y está claro que muy poca gente sabe que casi la mitad del territorio colombiano es agua. Empezando por ahí. Se restringen a pensar en que tenemos 1.100.000 kilómetros cuadrados cuando tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados y sumamos los casi 900.000 que hay de agua en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Entonces, de entrada ya tenemos una limitación y es que no le estamos mirando ni poniendo atención a la mitad de nuestro territorio, en todo sentido. No solamente en lo arqueológico, sino en otros temas. Entonces, en lo arqueológico somos muy nuevos y desafortunadamente también hemos ido empezando con el pie izquierdo. Legislación, por ejemplo. Tenemos una legislación, la Ley 1675 de 2013, que permite la actividad de cazatesoros en Colombia. Mientras que en otros países se ha buscado empezar a sacar y a evitar la operación de este tipo de personajes, que básicamente son guaqueros, pero guaqueros bajo el agua, que tienen más dinero, pero no dejan de ser guaqueros. Aquí en Colombia, desde el 2013, se les permite la operación legal. Y además con otro inconveniente, que se permite la comercialización de lo que supuestamente por ley no consideramos patrimonio cultural sumergido. Entonces es una ley nefasta que genera, digamos, un mal precedente a nivel mundial y por supuesto la posibilidad altísima de perder patrimonio cultural sumergido y por supuesto la posibilidad de estudiar científicamente estos contextos bajo el agua. Claro, entonces, porque se destruye el contexto arqueológico, todo lo que rodea, sacas una pieza del agua y ya no tiene valor de cierta manera científico. Exactamente, sí, porque pues el otro asunto es que se ha querido vender el tema del patrimonio cultural sumergido como un asunto exclusivamente de equipo sofisticado para llegar bajo el agua. Entonces se piensa que quien tiene el equipo sofisticado es arqueólogo o es arqueólogo. Ese es otro problema serio. O sea, yo en mi casa tengo un bisturí, pero eso no me da derecho a hacerle cirugía a mi esposa o a mis hijos. Claro. Entonces, tener un equipo sofisticado en mi bote o en mi barco no significa que yo sea arqueólogo, ni biólogo marino, ni nada de ese estilo. Entonces, ese es otro tema que se ha ido complicando y ha ido enrareciendo, digamos, el ambiente de la investigación subacuática en Colombia. Eso evidentemente depende de política y de voluntad política. Se ha convertido en un tema político, en un tema científico. Y en la medida en que no logremos desprender estas cosas, pues difícilmente ese tema va a poder avanzar de una manera eficiente y
Claro. correcta. Y es que la gente no piensa tampoco, piensan solo en lo conocido, en lo grande, en el San José, pero es que tengo entendido que en el Caribe colombiano hay 1000 naufragios, es decir, de todo tipo, de toda cuestión, que nos abren una ventana impresionantemente luminosa y poderosa a ese pasado que no hemos podido ni rasguñar. Entonces, eso sí. Ese ha sido el otro gran problema, y es concentrar el tema de la arqueología subacuática al Galeón San José. Y a todo ese mito que se ha planteado de que tiene miles de millones de dólares su carga, o que eso valdría, y que si la vendemos y pagamos y con eso hacemos y deshacemos, y estamos totalmente desenfocados. Pero insisto, es un asunto, un desenfoque que se ha dado desde la política y que desafortunadamente no ha tenido una participación realmente científica. Claro. El Galeón San José es un naufragio más de otros tantos que hay en el Caribe y en el Océano Pacífico. Y no es el único tema para estudiar. Podemos estudiar, por ejemplo, y lo hablamos hace un rato, sobre esas poblaciones tempranas que llegaron al continente. Muchos de esos asentamientos están bajo el agua. Sí. Y sabemos, porque hay otras evidencias en otros lugares del planeta que se han encontrado a 50, 80 o 100 metros de profundidad, esas evidencias tempranas. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer esos estudios en ambos océanos, y es una tarea que deberíamos estar realizando, además para hacer presencia en el océano. Claro. Ahora, pensando de cara al futuro de las investigaciones de ustedes, entonces, en un mundo ideal, ¿qué sería tu aspiración desde el punto de vista de recursos, interés? ¿Cómo viene la cosa en adelante? Bueno, tenemos varios retos en el futuro. Pues digamos que se ha avanzado, por lo menos a nivel de la arqueología terrestre. Ya Juan Guillermo nos brindó un panorama bastante completo de lo que sucede en los contextos subacuáticos, pero en el panorama terrestre se ha venido ajustando el tema de la normativa, de la legislación, pues que pues ha favorecido pues que se haga arqueología en todo el país. Sin embargo, como comentaba ahora, sí es importante empezar a hacer el ejercicio de cruzar esos datos para que no queden allí guardados como literatura gris, y poder realmente pues construir y reconstruir cómo era la vida cotidiana de estas poblaciones en el pasado. Hay muchos proyectos pues que cuentan con los recursos, se han hecho estudios de ADN antiguo, de isotopía, bueno, en fin, una infinidad de análisis especializados pues que obviamente tienen un costo, pero pues finalmente quedan allí en esos repositorios. Entonces sí falta conectar un poco esa información, y nosotros mismos como arqueólogos entrar a discutir entre nosotros pues para cruzar esos datos. Y por otro lado también involucrar de manera más activa a las comunidades, porque finalmente ese pues debe ser un objetivo fundamental en nuestro trabajo, que nuestros resultados les lleguen a las personas. Seguramente pues no en los mismos términos que utilizamos cuando publicamos una investigación científica, pues que eso no lo leemos entre nosotros. La idea es que sea accesible pues para estas personas en diferentes niveles, desde los niños hasta los adultos mayores, para que estas personas también se apropien de esa información, que hagan parte también de sus procesos de identidad, que el patrimonio lo sientan suyo, y que también ellos se conviertan en promotores y en protectores de esos elementos del patrimonio. Eso está muy bonito. Entonces eso es fundamental. Pero entonces en ese sentido, digamos que es rico pensar en jóvenes arqueólogos del futuro, pero en el presente la arqueología en Colombia no hay muchos de ustedes. O sea, bueno, ciertamente submarinos contados con la mano, pero en general, ¿cómo está el panorama de la arqueología en Colombia como ciencia? Hay una buena cantidad de colegas trabajando en el país. Justamente los proyectos de arqueología preventiva demandan cada vez más arqueólogos. Y eso pues ha generado, digamos, un crecimiento importante en el número de colegas que trabaja ahora mismo en Colombia. Quizás no con las mejores herramientas teóricas o metodológicas, y en ese sentido nosotros aquí desde la Universidad del Norte hemos hecho un esfuerzo grande por tener una especialización en arqueología que busca llenar los enormes vacíos que tienen nuestros colegas en sus procesos de formación de pregrado, garantizando además que se vincule
articulen con investigadores de otras latitudes, dejar de entender la arqueología colombiana como una arqueología del territorio actual colombiano. Ya hemos hablado de que la arqueología colombiana pues al final no existe si dejamos de lado a Venezuela, las Antillas, la Baja Centroamérica, y en ese sentido pues tenemos que tener una visión un poco más amplia de la arqueología, de las problemáticas regionales, y por supuesto hacer énfasis en que no hay arqueología básica o arqueología preventiva o arqueología de aquí o arqueología de allá. Es arqueología enmarcada en un proyecto de infraestructura, enmarcada en una pregunta de investigación, y en ese sentido debemos ser también responsables. No solamente es nuestro patrimonio, es el patrimonio de todos. Estamos interviniendo ese patrimonio que le vamos a dejar a las generaciones futuras, y en ese sentido tenemos que ser extremadamente responsables. ¿Qué es lo más divertido para ustedes de la arqueología? ¿Qué es lo que les saca esta emoción? ¿Algún momento de ese descubrimiento que digas tú, wow, me impactó específicamente en alguna de las excavaciones o en alguno de los trabajos en laboratorio, que ustedes hayan dicho, uff? Yo creo que cada proyecto tiene su momento, como tú lo defines, uff. Sí, cada proyecto tiene ahí su momento clave en el cual tú dices, uy, igual como lo comentaba Juan Guillermo, todo adquiere sentido y ya tienes todo el panorama completo, o bueno, parte del panorama completo, porque siempre surgen nuevas preguntas. Entonces yo no podría elegir en realidad un momento como tal, porque cada proyecto tiene allí sus emociones, ahora que estábamos hablando de los que nos provocan los arqueólogos. Ok, entendido. Y Juan Guillermo, Sí. tú de golpe debajo del agua no has sentido como un uff. No, lo que pasa es que hacer arqueología subacuática pues es un reto distinto. Finalmente pues es arqueología, pero estamos en un medio distinto. Así que eso por supuesto lleva a que en algunos casos sea más retador el asunto. Por ejemplo, cuando no tienes visibilidad y entonces no estás viendo nada y estás haciendo así arqueología ciegas con las manos, y eso es complicado. Puedo mencionar así como cosas recientes, esa experiencia que tuve en las Islas Azores, en Fayal, en Puerto Pim específicamente, en donde estábamos o íbamos, el propósito era documentar con ortofotografía un naufragio que se había encontrado en el año 99, si no estoy mal, Nuestra Señora de la Luz, hundido a inicios del siglo XVII, y tener digamos, el honor de encontrar o de ver por primera vez el casco o parte del casco de esa nave que nadie lo había visto. Qué lindo. Entonces, haber leído muchas cosas, muchos documentos y mucha información sobre ese naufragio, pues resultaba muy atractivo y muy interesante para uno como arqueólogo, pero otra cosa es tocarlo. Una cosa es leer la historia y otra es tenerla en las manos. Sí. Entonces tener esas cuadernas que hacen parte, digámoslo así, del forro de esta nave, pues resultó así como de las emociones arqueológicas más recientes que puedo contar. Pero como lo dijo Javier, cada proyecto tiene su emoción, tiene sus puntos como de satisfacción, y son varios, en varios momentos se dan. Eso yo creo que es lo que nos hace sentir la pasión por lo que hacemos y habernos dedicado a esta disciplina. Y además están bien posicionados aquí en el Caribe colombiano, en la costa atlántica. Para mí esto ha sido espectacular. Esto es lo que ustedes hacen, es exploración en el sentido más puro. Y esto de ver el pasado para aprender adaptaciones del futuro me parece genial. Lo pienso en otros contextos, lo pienso en el contexto de exploración planetaria, de adaptarnos a nuevos mundos. ¿Cómo vamos a hacer ahora que empecemos a llegar a Marte? Porque ya estamos a punto. Seguro le podemos aprender mucho a la arqueología del pasado. Pues nada, yo les quiero agradecer. No sé si quieran cerrar con algunas palabras o comentarios o dejar al público como con una idea en la cabeza. Sí, no, agradecerte a ti, por supuesto, a quienes nos están escuchando ahora mismo. Y bueno, nosotros mismos también estamos generando una serie de basura que seguramente los arqueólogos del futuro entrarán allí a analizar y a interpretar. Ahora que hablabas de Marte, también se ha reportado toda la basura espacial que se está generando y que están cayendo pues a los planetas cercanos, a la Luna. Entonces digamos que ahí la huella del hombre también ha superado el mismo planeta Tierra. Impresionante, ¿no es cierto? Es nuestra tarjeta de presentación. Es la basura, desafortunadamente, sí.
Pero igual es la más interesante. Yo me imagino que eran los Klingons cuando vean nuestra basura espacial. Definitivamente. Sí, no. La basura es finalmente la fuente de información más importante para conocer la actividad humana de un pueblo, de cualquiera, en cualquier época, definitivamente. Así que sí, yo invitaría, digamos, a la gente a leer sobre arqueología, a ver buenos documentales, no hay buenos, pero algunos buenos documentales sobre arqueología y a interesarse por nuestro pasado, que es al final un pasado compartido. Claro, y aprovechar que aquí en Uninorte se hacen tantos estudios sobre pues la parte caribeña pues están todos los recursos. Cualquier persona interesada en la arqueología terrestre o marítima, pues los tiene a ustedes y no es sino venir a conversar con ustedes o ver el mismo Museo Mapuca. Exactamente. Sí. Tienen la posibilidad además de visitar el Museo Arqueológico de Pueblos Caribe aquí en la Universidad del Norte, que es de los pocos museos que aún queda abierto en la ciudad y que permite explorar esa diversidad cultural prehispánica del pasado de esta región. Así que ahí lo tienen, un viaje al pasado con miras al futuro, mucha ciencia, también un interesante vistazo a cómo es hacer ciencia, el proceso científico de la arqueología. Entonces, mil gracias y bueno, que lo disfruten las audiencias allá afuera. Muchísimas gracias. Este fue el podcast Intelecta. Si te gustó este episodio y quieres hacer parte de la conversación, puedes buscarnos, hacer tus preguntas o comentarios en redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn como @uninorteco. Para más información, visita la página web www.uninorte.edu.co/intelecta. Recuerda que todos los martes tendremos un episodio nuevo de esta primera temporada que puedes disfrutar por antena en los 103.1 de Uninorte FM Estéreo o en exclusiva por las plataformas de Spotify y Deezer. No olvides suscribirte y compartir. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.